Buenos días. Pues nuevamente tenemos la oportunidad de estar aquí reunidos. Me gustaría que el día de hoy hiciéramos un ejercicio, y ese ejercicio es que todos los que están atrás, hoy procuremos utilizar los lugares que están al frente, por favor. Entonces, si gustan pasarse. Acá al frente hay muchos lugares, ¿eh? Pásense hasta el frente. Y aún los que están parados, pueden pasarse acá al frente, por favor. Pásenle, pásenle, todavía la fila de acá al frente está libre. Juanito, aquí, si gustas, Juanito también. Ok, bueno, pues hay gente, hay personas, hay nuevos integrantes dentro de la empresa que seguramente no conocen o no han tenido conocimiento de qué es lo que hacemos los días martes aquí dentro de la empresa. Pero antes que todo, bueno, para toda la gente que es de reciente ingreso, sean ustedes bienvenidos. En lo personal doy gracias a Dios que se estén integrando al equipo de CITEL y sé que pues nos están ayudando y están entrando con mucho entusiasmo, sobre todo en el proyecto que trae por ahí Ulises de Connect Master. Es un proyecto que tenemos muy presionado, tenemos que terminarlo en diciembre y se sigue integrando gente. Esta semana hicieron convocatoria para más personal. Entonces, bueno, también damos gracias a Dios porque aún en tiempos difíciles la empresa sigue creciendo y hay requerimientos, ¿verdad? A los que son nuevos en la empresa, quiero comentarles que los días martes se están llevando a cabo este tipo de reuniones con el propósito de dar a conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, con un único propósito, el que esta palabra pueda ser de edificación y de bendición para sus vidas y sus familias. No hay ninguna intención de proselitar, no hay ningún propósito de que ustedes sean invitados a cambiar de religiones o cuestiones así, no, nada que ver con ello. Como vuelvo a repetir, el único propósito es que ustedes puedan conocer de las cosas de Dios a través de su palabra. Bueno, entonces pues vamos a hacer una pequeña oración para disponer nuestros corazones. Padre Santo, pues te queremos dar muchas gracias antes que todo porque el día de hoy nos permites la vida. Nos permites estar aquí reunidos, Señor, y Padre, te damos gracias porque nos has traído con bien. Te rogamos, mi Señor Jesús, que tu alimento descienda de lo alto, que tu Espíritu esté en medio de este lugar, para que los corazones puedan ser ministrados y aún para que pueda haber entendimiento de tu palabra. Te rogamos, Señor Jesús, que tú quites el cansancio, aún Padre Santo, que pues en cuanto esté el estudio, pues tú ayudes a los corazones para que estén muy atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba vacía y en gran soledad,
llegaste, tú Jesús, me diste vida, gozo y paz, y ahora no puedo estar sin ti, y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más, y ahora no puedo estar sin ti, y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más, Jesús. Antes de ti, Señor, mi alma estaba vacía y en gran soledad. Cuando llegaste, tú Jesús, me diste vida, gozo y paz, y ahora no puedo estar sin ti, y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más, y ahora no puedo estar sin ti, y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más, y ahora no puedo estar sin ti, y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más, te necesito cada día más, te necesito cada día más, y ahora no puedo estar sin ti, y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más, te necesito cada día más, te necesito cada día más, Jesús. Buenos días a todos. Pues agradezco a Dios esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes y poder tener esta reflexión. Yo quiero que hoy quiero compartir con ustedes, hablar sobre la tristeza, sobre dos tipos de tristeza, dos tipos de tristezas que se mencionan en la Biblia. Tristeza de vida o tristeza de muerte. Y estaba yo leyendo algunas biografías de personajes, algunos son conocidos, otros no tanto, pero por ejemplo hubo un hombre que fue un califa, es decir, una autoridad dentro del mundo árabe,
cuando conquistaron allá España, en Córdoba, y él se llamó Abderramán III. Este hombre, al morir, dejó escrito esto. Dice: han pasado 50 años desde que asumí el califato. Honores, placeres, todo lo probé y he gozado. Los reyes rivales me temen, me envidian, me estiman. Fui amado por las más bellas mujeres, gané duros combates. En este periodo de aparente felicidad, he contado el número de los días en que realmente me sentí feliz. Suman solamente 21. 21 días de 50 años que este hombre tuvo todo, el poder, tuvo el temor de los reyes, tuvo el amor de las mujeres, las victorias en combates, pero solamente había podido tener 21 días de felicidad y todo lo demás había estado rodeado de tristeza, de insatisfacción. Hay un grupo muy famoso, los Rolling Stones, que seguramente todos han escuchado de él. En 1965 ellos escribieron, pues prácticamente ha sido como un himno de ellos, la canción que los identifica más. Ellos escribieron esa canción que se llama Satisfacción. Y satisfacción, ellos más bien lo que dicen es: no puedo tener satisfacción en esa canción. No puedo tener satisfacción. Estoy probando y probando, dice, porque yo estoy probando y probando y probando y probando y no he podido tener satisfacción. Entonces, ese es un himno, y dentro de esa cultura que ellos vivieron y que pronunciaban, ellos reconocían: no he podido tener satisfacción. Así se llama la canción, I Can't Get You. Freddie Mercury, también, que fue muy querido por muchas generaciones, por varias generaciones, él dijo esta frase antes de morir. Murió del VIH: a pesar de estar rodeado de tanta gente, me siento terriblemente solo, ¿no? Entonces, la vida es así. Por eso yo quiero hablar de estas dos tristezas. Aquí entre nosotros seguramente hay personas que son de lágrimas fáciles. Hay personas que dicen: yo por cualquier cosa lloro. Y hay otras personas que seguramente también están dentro del otro contexto. A mí me cuesta mucho trabajo llorar. Hay personas que dicen: yo pocas veces en mi vida he llorado. Y es cierto, algunas veces se llora de alegría, hasta de alegría se llora cuando nace nuestro hijo, al llorar o al despedir a un ser querido. Pero son lágrimas que anuncian cosas tan diferentes. Por ejemplo, cuando lloramos a un ser querido, cuando lloramos por un nacimiento o cuando recibimos a un ser querido, las lágrimas son las mismas, pueden ser iguales. Si las vemos desde un microscopio, tienen los mismos elementos, están compuestos de lo mismo, pero son tristezas tan diferentes que están anunciando cosas muy distintas. Anuncian cosas completamente opuestas, y hay lágrimas y lágrimas. Ahora, algunos incluso llegan a comentar: bueno, es que hay lágrimas de cocodrilo. Pues la verdad no lo sabría yo decir, pero la realidad es que Dios nos creó con emociones. Nosotros tenemos emociones, y las emociones en sí no están bien ni mal. Lo que está bien o lo que está mal, en todo caso, es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo me puedo alegrar con una alegría sana, puedo alegrar al ver que una persona está siendo bendecida por Dios, que una persona le está yendo bien, que Dios está guiando sus pasos. Yo me puedo alegrar por ello, pero también yo me puedo alegrar con una alegría insana, una alegría pecaminosa. ¿Cuándo? Cuando yo veo que a alguien le pasó algo y yo digo:
qué bueno, cuando se rompió, no sé, una pierna o tuvo un accidente o le fue mal en alguna empresa, algún negocio. O sea, puedo tener yo esa alegría y puedo tener ese otro tipo de alegría pecaminosa. O sea, ¿por qué? Porque eso, pues, de alguna manera no le agrada a Dios. Y aquí en la Biblia se habla precisamente de esta tristeza, ya sea que la alegría está en el corazón, pero también la tristeza, y tenemos que ver cuál es la causa por la cual yo estoy de esa manera. Fíjense, en la palabra de Dios, y esto es algo que yo he estado compartiendo con ustedes a lo largo de estas reuniones cuando me ha tocado venir, he querido hablar siempre del cambio. Bueno, pero una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener si verdaderamente queremos cambiar es sentirnos tristes. Es sentirnos tristes, y bueno, no con cualquier tristeza, no cualquier tipo de tristeza. Sentirte triste, pero no es una tristeza de que lloramos por una despedida o un nacimiento. Hay tristezas que anuncian vida y hay tristezas que anuncian muerte. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 9, quiero yo leer esta porción de la palabra de Dios, porque dice aquí el apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto, dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En este pasaje, el apóstol Pablo nos describe estas dos tristezas de las que yo les quiero hablar. Dos tristezas. Una tristeza produce vida y una tristeza que produce muerte. La iglesia de Corinto no era una iglesia perfecta. Era una iglesia que tenía muchos detalles, que inclusive tuvo que ser corregida. Y el apóstol escribe en su carta, en la primera carta, él escribió dos cartas. En la primera fue para exhortarles, para confrontarles, para señalarles sus faltas. Y en la segunda carta se ve que había habido en ellos, pues, recibir esa primera carta, y había habido en ellos una tristeza, la tristeza que es según Dios. Entonces, hay dos tipos de tristeza según la Biblia. Aparentemente son iguales. Aparentemente salen de lo mismo, en las dos saltan lágrimas, en las dos pueden quedar los ojos enrojecidos de las lágrimas, en los dos pueden cambiar nuestro semblante, pero una tristeza es diferente el fruto que la otra. Entonces yo quiero que veamos rápidamente la tristeza que es según Dios. Dice Pablo que fueron contristados según Dios. Entonces la tristeza que es según Dios es una tristeza que se produce en nosotros cuando lo que nos mueve es el amor a Dios, cuando nos mueve el agradar a Dios, cuando nos mueve el entender que estamos separados de Dios por nuestro pecado, por algo que nosotros hemos hecho mal. Entonces cobramos conciencia de que estamos transgrediendo la ley de Dios, queremos buscarle de todo nuestro corazón. Cuando vemos que no hemos amado a Dios sobre todas las cosas y no hemos amado a nuestro prójimo, hablando de familia, hijos, personas que están a nuestro alrededor, cuando entendemos que hemos quebrantado esos mandamientos, puede venir esa tristeza, o viene esa tristeza que es según Dios, que es buena, es una tristeza buena. Cuando tú entiendes que pues en un momento tú has fallado en guardar los mandamientos en primer lugar, y que de repente nos hemos ido tras otras cosas que han afectado y hemos producido tristeza a los que nos rodean. Entonces viene esa tristeza cuando nosotros nos hacemos conscientes de eso que ha pasado en nuestra vida.
Y esa es una tristeza buena, es una tristeza que es según Dios. O sea, hay personas que piensan que venir a Dios, pues todo es alegría, todo es estar contentos, estar riendo. No, la verdad es que hay un trato. Para que nosotros podamos tener un cambio, primeramente tiene que haber una tristeza. Es más, la Biblia nos dice que Jesús fue un hombre experimentado en quebranto. O sea, Él tuvo tristeza sobre tristeza. Él fue engañado, fue traicionado, Él fue rechazado por los de su nación. Un día antes de morir, cuando Él fue al Getsemaní, Él dijo estas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, había una tristeza muy profunda en Él. Entonces, no toda la tristeza es mala. Una tristeza que según Dios siempre es buena, porque nos va a llevar a recapacitar, a tomar conciencia, nos va a llevar a hacernos responsables de cosas que han pasado en nuestra vida. Es una tristeza que es según Dios, y esa tristeza, dice la Escritura, nos lleva a algo, produce arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento en la Biblia? La palabra arrepentimiento en la Biblia es un cambio, es un cambio en nuestra manera de pensar, es un cambio de mente, es un cambio que te conduce a Cristo, que es la salud de nuestras almas. O sea, es donde puede venir una sanidad, una salud, una libertad a nuestras almas cuando nosotros nos arrepentimos. O sea, esa tristeza que es según Dios nos va a llevar a hacer cambios en nuestra vida. Porque muchas veces nos entristecemos, pero llega un momento en que prometemos y decimos: esto yo ya no lo vuelvo a hacer, esto yo ya no lo vuelvo a repetir, y tal vez tuvimos un problema familiar, un problema con alguien y lo hacemos. Pero si no hay un arrepentimiento, si no hay una tristeza según Dios que nos lleve al arrepentimiento, lo volvemos a hacer, volvemos a cometer lo mismo. Entonces, hay dos características de esta tristeza que es según Dios. La primera es que produce arrepentimiento. Y dice el apóstol Pablo que no solamente es un arrepentimiento, sino que es un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. Valga la redundancia, o sea, es una tristeza que no produce remordimientos. Es una tristeza que purifica el corazón. Es una tristeza que trae paz. Es una tristeza que después de la cual tú lloras y clamas a Dios y sientes un profundo perdón en tu vida, una libertad. Tú dices: oye, qué bien que me entristecí por esto. ¿Por qué? Porque en un momento las lágrimas son como lo que lava nuestra alma, como que lava nuestra vida. Es una tristeza entonces que trae descanso. Esa es la tristeza que según Dios produce dos cosas: arrepentimiento, y produce una tristeza de la cual nunca te vas a arrepentir. Un arrepentimiento del cual nunca te vas a arrepentir, porque no es un remordimiento. Ahora vamos a ver la tristeza que es según el mundo. La tristeza que es según el mundo es diferente. Dice que esa trae muerte. Esa tristeza sí deja remordimientos, inquietud, malestar. Es una tristeza que es movida por el egoísmo. Es una tristeza que es movida por algo que después te quieres arrepentir. O sea, te sentiste triste, pero luego te estás lamentando y diciendo: ¿cómo es posible que yo hice eso? Es una tristeza según el mundo, porque el mundo, ¿sabes qué dice? El mundo quiere que nos salgamos con la nuestra. O sea, el mundo siempre te dice: tú salte con la tuya. El mundo dice que salgas con la tuya, que nos ofendemos a nosotros mismos, que no hemos de conseguir lo que queremos, que las cosas nos han de salir bien, que el mundo nos ha de considerar, que todos deben de estar a nuestro servicio. Eso es lo que dice el mundo. Y cuando nosotros no alcanzamos ese estándar que el mundo nos pone, entonces nos sentimos tristes. Cuando no se cumplen las expectativas, viene una gran tristeza, una gran frustración. Y nos sentimos frustrados, impotentes, nos sentimos enojados. Por ejemplo, esta es la tristeza de un estudiante que en un momento dado saca 9 en su examen, o saca 8 en su examen, y su compañero saca 10, y entonces él se enoja, se pone a llorar.
¿Por qué no saqué 10? ¿Por qué no pude ser mejor que mi compañero? Es la tristeza que aparece cuando las cosas no nos salen bien. Es la tristeza a veces de una persona que tal vez andaba haciendo algo incorrecto, alguna infidelidad, y de repente fue descubierto en la infidelidad y tuvo un problema muy grande en su familia, y entonces esa tristeza viene a su vida. Me descubrieron, no me salieron las cosas como yo pensaba. No es la tristeza de que dice qué mal me siento, te he ofendido. No, es la tristeza de decir qué tonto soy. ¿Cómo no pude hacerlo mejor para que nadie se diera cuenta? ¿Cómo no pude salir de esta? O sea, es una tristeza que tiene que ver con nosotros, con el egoísmo, y esa tristeza, por lo tanto, lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque avergüenza. Lleva a la muerte en un sentido cotidiano porque siembra destrucción, y porque también en un sentido eterno no hay un arrepentimiento, y por lo tanto no podemos alcanzar la salvación que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces la tristeza del mundo es una tristeza egoísta que siempre dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo esto yo? ¿Por qué me pasa a mí lo que me pasa? ¿Por qué tengo que vivir esta vida? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué este matrimonio que tengo me hace tan infeliz? ¿Esta empresa no me merece? O sea, siempre estamos pensando en nosotros. Esa tristeza no es según Dios, esa tristeza es según el mundo, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué nos hace ver? Nos hace ver nuestro pecado, nuestra maldad, y que nosotros hemos de cambiar para poder acercarnos a Dios. Ahora, dentro de estas dos tristezas, hay una tristeza, hay un tercer tipo de tristeza que es más sutil, pero es muy mundana, por así decirlo. Es cuando esa tristeza viene a nuestra vida. Es una tristeza que a veces se utiliza hasta para manipular a los demás. O sea, ponemos una cara de tristeza. Ya sabemos que cuando ponemos esa cara, los demás se van a acercar a nosotros y van a decir: ¿qué te pasa? No estés triste. Y estamos en un pedestal, nos hacemos la víctima, reclamamos la atención de otros y preferimos vivir con esa tristeza para seguir llamando la atención de los demás, para provocar de alguna manera tal vez un poco de lástima, y que piensen que nosotros somos las personas que sufrimos, etcétera, o que somos víctimas. Y la verdad, ese tercer tipo de tristeza es una tristeza que es muy difícil, por así decirlo, ayudar a las personas que están en esta situación. La tristeza. A veces los niños son así. Un niño está jugando en el parque, de repente el niño se cae, y cuando se cae el niño inmediatamente voltea a ver a sus papás, y si sus papás lo están viendo y vieron que se cayó, entonces el niño suelta el llanto. Pero si ve el niño, se cae, se raspó, y de repente ve a su alrededor y ve que nadie lo está viendo, agarra, se sacude y sigue jugando. O sea, muchas veces es como llamar la atención, y en un niño está bien. El problema es cuando somos adultos y lo hacemos, cuando nosotros no hemos podido superar esta situación. Entonces, siempre la tristeza, cuando nosotros, aún una persona que busca a Dios, se puede sentir triste, claro. ¿A qué nos lleva Dios? A ir a Él, a llevar esa tristeza a Cristo. Y aún en un momento, si me hicieron a mí una injusticia, si hicieron algo conmigo que la verdad, digo yo, no merezco, bueno, yo veo a Cristo y veo todo lo que Él pasó, y veo su tristeza y veo su angustia, y yo digo, pues la verdad, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Y en la cruz, fíjese, ahí en la cruz el Señor miró a su madre, a María, y le dijo: Madre, ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre. O sea, cómo hasta el final estuvo el Señor dispuesto y estuvo el Señor atento para no dejar descuidada a su madre. Y la puso con uno de sus discípulos. Ahí está el Señor Jesús. Ahí tu madre, ahí tu hijo. Aún en la cruz Él estuvo pensando en sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que cuidado de la tentación de abrazarnos tanto a nuestra tristeza que nos hagamos, por así decirlo,
amigos de esa tristeza. Es algo que no conviene, esa amistad. Aún en nuestras tristezas podemos nosotros mostrar nuestra vida delante de Dios. Mire, este dos tipos de tristeza se maneja mucho en la Biblia. En la Biblia se menciona, por ejemplo, la tristeza de Judas. Ustedes seguramente han oído hablar, Judas Iscariote. Judas Iscariote fue un discípulo de Jesús, apóstol también, caminó 3 años y medio con él, pero en un momento dado Judas, al final de sus días, negó a Cristo y lo vendió por 30 monedas. Fue ante los judíos y ahí les dijo: bueno, yo les puedo entregar al Señor, yo sé dónde Él se reúne con sus discípulos. Ya para este momento el ministerio de Jesús no era público, porque Él sabía que estaba siendo perseguido, lo querían matar. Entonces Él se iba a un monte, a una montaña y a un huerto que se llama el Getsemaní. Y entonces Judas fue y lo entregó. Y dice ahí la Biblia que después de esto, cuando Judas lo entrega y ve que agarran a Cristo y que lo llevan y lo están maltratando y lo están crucificando, Judas dice que lloró. También tuvo tristeza. Pero esa tristeza fue solamente remordimiento. Él nunca tuvo el valor para poder ir a Cristo y decirle: ¿sabes qué? Perdóname, te entregué, o sea, hice algo muy mal. Sino él llora, va al Sanedrín con los judíos, regresa el dinero, vuelve ahí. O sea, ni siquiera del dinero disfrutó. Fíjate la tristeza cómo fue. Ni siquiera del dinero que le habían dado por Cristo lo disfrutó. Devolvió el dinero. ¿Sabes? Le dijeron: vete de aquí. Tiró las monedas al suelo y después fue y se ahorcó. Se quitó la vida. ¿A dónde te lleva la tristeza que no es según Dios? Te lleva a la muerte. Es una tristeza movida no por el amor a Dios. Pero también en la Biblia nos habla de Pedro. Pedro también fue un discípulo de Jesús, pescador, un hombre con un carácter recio. Sin embargo, Pedro también negó al Señor, lo negó 3 veces. Y cuando estaban ahí en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, ahí Pedro escuchó cantar el gallo. Y cuando escuchó cantar el gallo, él ya lo había negado 3 veces. Y entonces Pedro se arrepintió de todo corazón y lloró amargamente. Volvió a los pies de Cristo, regresó a Él a pedirle perdón. O sea, el Señor aún esto me perdona. Él pudo ver el amor, él pudo ver el perdón de Dios, acudió a Él y esa tristeza en Pedro le produjo un arrepentimiento para salvación, un arrepentimiento para vida. Entonces vemos los 2 tipos de tristeza. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, la tristeza que según el mundo produce muerte. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer? Bueno, hay 2 grandes verdades para cambiar que nuestra tristeza no sea del mundo y que nuestra tristeza sea según Dios. Son dos cosas solamente. Número 1, nunca excusar nuestro pecado. A veces estamos muy acostumbrados a excusar, a minimizar lo que hacemos, a restarle valor. O sea, no excusarlo. ¿Qué quiere decir? Dijo una persona, encontramos 1000 excusas para aquello que Dios llama pecado. Nosotros le llamamos de diversas maneras. Le llamamos errores. La verdad es que a veces le llamamos, bueno, es que es un error. Es que cometí un error. Bueno, ¿qué tipo de error cometiste? Pues es que robé esto, ¿no? Pues eso no es un error. Error, por ejemplo, es cuando yo estoy en la computadora tecleando y en lugar de escribir pecado, escribo pescado. Eso sí es un error. Me equivoqué, es un error de tecla. Bueno, cometemos errores, somos humanos, somos de carne y hueso, dice. Pero muchas veces eso lo usamos como excusas. Es que soy frágil, soy torpe,
Y entonces, en lugar de pedir perdón y reconocer nuestra vida, le llamamos error. Error cualquiera lo tiene. Pecado, pues es algo voluntario y es algo que ofende. Y siempre que cometemos un pecado, ofendemos a alguien. En primer lugar a Dios y en segundo lugar pues a muchas otras personas que están a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, a Dios. Así que una de las cosas que para que venga una tristeza es reconocer lo que nosotros hemos hecho y no llamarle errores a algo que verdaderamente sabemos que no es algo más que un error. No es un error que ofendas a alguien con un insulto y decirle a lo mejor perdón, me equivoqué. Que usaste un insulto en lugar de otro, ¿o qué? Ese es un error. A veces la persona así reacciona o así quiere reaccionar. Bueno, es que perdón. Pero ¿por qué perdón? O sea, ¿por el insulto que usaste? ¿Por la manera en que te dirigiste? Tenemos formas extrañas a veces de pedir perdón. Perdona, me equivoqué. Si supieras cómo me cuesta cambiar, o sea, es que tuve una familia muy mala, es que tú no conoces mi infancia, es que mi personalidad y empezamos a echar la culpa a otros y empezamos a ver a nuestro alrededor, pero nunca podemos decir perdóname, ¿no? En segundo lugar, otra de las cosas por las cuales no puede venir a veces esa tristeza que es según Dios, es porque a veces llamamos enfermedad aquello que Dios llama pecado. Y vivimos en una sociedad tan, pues, psicologizada, por así decirlo, que a muchas cosas se les llama enfermedades el día de hoy. Sin embargo, muchas de esas cosas son responsabilidad nuestra. Y a veces si nosotros nos creemos el pensar que somos una persona enferma, entonces nunca vamos a poder tener un cambio en nuestra vida, porque entonces somos enfermos y no vamos a tener esa responsabilidad en nuestra vida. El problema entonces no está en las emociones, el problema está en el corazón. Cuidado con el corazón. Si la Biblia llama pecado a algo, es eso. Por ejemplo, a una persona que roba le llama cleptómano, ¿verdad? A una persona que le gusta mucho apostar le llaman ludópata. Es que es un ludópata. ¿Qué quiere decir? Que le gusta mucho apostar, ir al casino o apostar en diferentes juegos de azar. A otra persona le llama, no, pues es que pues soy un poco perezoso. Bueno, la Biblia le llama pecado, y así muchas otras cosas que nos pueden llevar a una verdadera tristeza cuando decimos es mi responsabilidad. Entonces eso nos lleva a una tristeza que es según Dios. No hay nada peor que esto, o sea, que uno quiera minimizar y uno quiera encontrarle otra manera de ver las cosas a cómo Dios las llama. Ahora, la Biblia nos llama al arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? Ya dijimos, un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de camino, un cambio en nuestra manera de pensar. Si yo voy al norte pero me dice, oye, voy buscando tal lugar y me dicen es que eso está al sur, vas equivocado, tengo que dar una vuelta de 180 grados en nuestra vida y entonces cambiar el rumbo de mi vida. Así como si un camión que sale de aquí, de la empresa, y dices, bueno, este camión va a ir a Puebla, y de repente dicen, no, este camión ya no va a ir a Puebla, este camión ahora se va a ir a Monterrey. Tiene que cambiar, tiene que ser diferente. A lo mejor necesita 2 choferes, a lo mejor necesita más viáticos, más combustible, necesita otro tipo de mantenimiento ese camión. Bueno, todo cambia también cuando nuestra vida tiene un arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando predicó en el desierto, él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, está a la puerta. El apóstol Pedro, cuando predicó su primer mensaje, dijo arrepentíos, o sea, siempre estuvo predicando. Y fíjense una cosa, dice la Biblia que en Lucas 15, verso 7,
que hay más gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, Dios se goza en el arrepentimiento. Dios se goza en que nuestra vida cambie, y eso es lo que Él solamente puede hacer. Lo que solamente Dios puede hacer, y nosotros como personas tenemos que estar viendo ese arrepentimiento. Quiero compartir con ustedes 2 ejemplos de esas 2 tristezas: la tristeza que lleva a la vida y la tristeza que lleva a la muerte. La primera tristeza, en la Biblia hay un libro que se llama Jonás. Tal vez alguien ha leído esta historia, es muy conocida porque Jonás fue un hombre que era un profeta de Dios, y cuando Dios le dijo ve a tal lugar, él se fue al lado contrario, compró su boleto y se fue a otro lado, y cuando iba en el barco se vino una tormenta y él se fue a la cámara de abajo, ahí del barco, se echó a dormir, y de repente los marineros, lidiando con una tormenta, estaban temerosos y le preguntaron a él: oye, ¿quién eres? ¿Qué está pasando? O sea, ¿tú sabes por qué nos ha venido esto? Y él dijo: bueno, yo soy Jonás, soy hebreo, temo a Dios y yo estoy huyendo de Dios, y por mi causa ha venido esto. Entonces lo arrojaron al mar, fue tragado por un gran pez, y ese gran pez lo depositó ahí en una playa después de 3 días, y Jonás ahí estuvo en el vientre del pez clamando a Dios, pidiendo a Dios misericordia. Tuvo misericordia de él y fue a Nínive finalmente a predicar. Pero Jonás, cuando ya predicó ahí en Nínive, se fue a una montaña y empezó a esperar cómo Dios iba a castigar a los ninivitas. Porque los ninivitas era la capital del reino de Samaria. Los ninivitas era la capital del imperio de Asiria, y eran personas muy, muy malas. O sea, ellos, entre otras cosas, agarraban y quitaban la piel a los que habían conquistado, les quitaban la piel, los ponían en el sol, o a veces los ponían en una estaca y ahí los dejaban al sufrimiento. O sea, eran personas, un pueblo muy cruel. Sin embargo, Dios quería salvarlos aún a esas personas muy crueles, a esas personas demasiado difíciles. Dios quería salvarlos. Y había mandado a Jonás para que les predicara el evangelio, pero Jonás era un judío reacio que decía: no, es que nadie es digno de la salvación más que nosotros. Él era muy nacionalista, y él decía: esas personas son paganos, esas personas no temen a Dios, yo no voy. Y además también decía: es que si yo voy, Dios les va a perdonar, y yo no quiero que Dios les perdone. Entonces Jonás tuvo una tristeza según el mundo. Y en esa tristeza según el mundo se deprime, se levanta, se enoja, le reclama a Dios. O sea, y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le da a él, le pone una calabacera, un árbol que le dé sombra, porque estaba en el sol así fuerte que le quemaba, y entonces le da la calabacera una bendición, y al otro día la calabacera se seca y se muere. Y Jonás ahora está muy enojado por la calabacera y se quiere morir. Y él le dice a Dios: es que si no tengo la calabacera, mejor quítame la vida. Y parece algo cómico, pero muchas veces nosotros somos así. Porque a veces esa calabacera que Dios le dio a Jonás es algo que Dios nos da a nosotros y que representa a lo mejor una bendición en nuestra vida. Puede ser un trabajo, puede ser una familia, puede ser alguna bendición de esa calabacera que Dios nos da. Pero muchas veces nos pasa como a Jonás. Terminamos amando más la calabacera que a Dios. Y entonces todos nuestros problemas vienen de mirar más a la calabacera que a Dios. Por ejemplo, el ansioso dirá: ¿y si mañana no me da sombra la calabacera? El obsesivo, ¿qué dirá? La voy a regar otra vez. El paranoico dice: me la quieren robar. El adicto dice: no voy a salir debajo de la calabacera. Y el depresivo se muere si la calabacera dice: yo prefiero la muerte. Entonces, así nos pasa muchas veces con esto. Jonás estuvo triste, con una tristeza del mundo, pero ¿qué estaba pasando en Nínive?
En Nínive, Jonás había predicado solamente un mensaje de 7 palabras, 6 o 7 palabras. Dentro de 40 días Nínive será destruida, y eso fue lo único que decía. Y Jonás se fue a la montaña ahí a estar viendo la destrucción de Nínive. Pero en Nínive dice la Biblia que el rey, cuando escuchó ese mensaje, le creyó a Dios. Y se humillaron, tuvieron una tristeza que es un Dios, clamaron, les dejaron de dar de comer inclusive a los animales, y él les dijo: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus corazones. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Estas palabras las está diciendo no Jonás, las está diciendo el rey de Nínive, llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y dice el verso 10 de Jonás 3:10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. Vemos las tristezas, la tristeza que es según Dios y la tristeza que es según el mundo. Los ninivitas, a pesar de ser unas personas crueles, tuvieron arrepentimiento y Dios tuvo misericordia de ellos. Y quiero concluir finalmente con otro ejemplo de estas dos tristezas, en un caso muy maravilloso en la Biblia, que se llama el hijo pródigo. Es un caso tremendo en la Biblia. El hijo pródigo es un joven, es una familia que tiene 2 hijos. El menor de ellos, un día estando en casa, y ahí estaba en casa con su padre, con su familia, con su hermano, y de repente no sé qué le pasa a este joven, se le cruzan los cables. En un momento dado él dice: ¿sabes qué, papá? Me voy de la casa, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que el padre le dio la herencia a ambos hijos, y el padre y el hijo se fue de casa. O sea, ¿qué le estaba diciendo el hijo al padre? Ya para mí tú ya estás muerto. Para mí tú ya estás muerto, yo me voy. Y entonces él se fue lejos y vivió perdidamente. Con amigos, pagando los mejores hoteles, teniendo los mejores lujos, las mejores comidas, pero obviamente todo se le acabó. Y finalmente, después de vivir esa vida desordenada, queda sin dinero, sin amigos, mendigando. Se fue a trabajar a una hacienda de cerdos y nadie le daba, y quería comer la comida que comían los cerdos. Y ahí estaba en esa posilga, ahí viviendo en esa situación de miseria. Recapacita. En un momento le brilla la luz y viene esa tristeza, y se acuerda de lo que él antes tenía y ahora ya no tiene, y cómo vive ahora. Y entonces él recapacita y dice: iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se entristece, le viene una tristeza, está arrepentido, está compungido. Esa es la tristeza santa. Y entonces él regresa a su padre, y cuando regresa a su padre lo está esperando. Cuando lo ve venir de lejos, lo reconoce: este es mi hijo. A pesar de que vienen harapos, a pesar de que viene maloliente, a pesar de que viene todo desaliñado, el padre lo ve de lejos y corre hacia él y lo abraza, lo besa y le pone un vestido y un calzado nuevo. Ese es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Eso representa el amor de Dios para cada uno de nosotros, de cómo nos está esperando, de cuando hay una tristeza, en Dios hay consuelo para nuestras vidas. Pero vemos la tristeza que es según el mundo en el hermano mayor. El hermano mayor que está en la casa del padre, cuando llega a la casa, el hijo mayor no se alegra, se entristece. Y se entristece porque hizo una fiesta para su hermano pequeño. Se entristece, ¿por qué? Porque él no quiere celebrar. Y se entristece porque dice: yo he estado aquí y nunca he disfrutado nada. Y no disfrutaba nada porque no quería, pero lo tenía todo. ¿Y cuántas personas les puede pasar lo mismo? Tienen tantas cosas que Dios les ha dado y no disfrutan, porque aún eso es un don de Dios. El que podamos disfrutar de las cosas que tenemos es un don de Dios.
Pero este joven, el hijo pródigo, vemos un verdadero arrepentimiento, y es aquí donde yo quiero hacer una aplicación para nuestras vidas. Es aquí donde empieza el cambio, volviendo en sí. Este joven hizo dos cosas. Número uno, volviendo en sí, o sea, él recapacitó. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha hecho esto? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Cómo la llevo con los que me rodean? ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Qué tristeza, qué tipo de tristeza tengo yo en mi vida? ¿Es una tristeza que según el mundo me ha entristecido solamente por mí? Caray, no me salen las cosas como yo pienso, siempre se me dificultan, siempre termino mal. ¿O cómo es esa tristeza? ¿Es según Dios? De decir, realmente necesito un cambio en mi vida. Estoy pensando en lo que yo tengo que hacer. Así hizo este joven, volviendo en sí, o sea, empezó a reflexionar en su vida, vio él dónde estaba y dijo: es que no es posible que yo esté en esta miseria, Dios no me hizo para estar en los cerdos, yo tengo mi casa, tengo mi familia, no puedo estar así. Y dice la segunda cosa que hizo es, se levantó. Y fíjense, cuando él dijo, iré a mi padre, él había vencido. Nadie más lo iba a detener. A una persona que viajó por Estados Unidos, así caminando, dice que caminando viajó por Estados Unidos, y cuando lo entrevistaron y le dijeron: oye, ¿cuál fue lo más difícil para ti de todo este recorrido que has hecho? La nieve, el sol, el frío, el cansancio, ¿cuál fue? Y él dijo: miren, la situación más difícil para yo poder hacer esto fue dar el primer paso. Eso fue lo más difícil. Cuando di el primer paso, dije: ya nadie me va a detener, voy a lograr esto. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que te levantes, que des el primer paso. Así como este joven volvió en sí y él dijo: me levantaré, y él se levantó, dejó de estar donde estaba, dejó de estar en la situación que estaba, pensó en la casa del Padre, pensó en pedir perdón, quiso cambiar, tuvo ese arrepentimiento, ese cambio de dirección, ese cambio de rumbo, y precisamente ese cambio se produjo primero adentro y después afuera. Fue algo del corazón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para aplicarlo esto a nuestras vidas? Dejemos de culpar a los demás. Dejemos de ver que nuestras tristezas, que no sean solamente por un orgullo. Dejemos de echarle la culpa a los demás, y más bien le podemos decir: Dios, cámbiame. ¿Habrá aquí alguna persona que en estos días se haya encontrado triste? Hay una tristeza de la cual no has podido superar. La tristeza muchas veces es buena. Dice la Biblia: el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. No desprecias tú, oh Dios. El salmista David, en el Salmo 51, a lo mejor alguien se lo sabe, o si no, lo puede usted leer. Salmo 51, David tuvo esa tristeza que según Dios. Él había caído en adulterio, había cometido asesinato, había hecho cosas muy terribles. Un año estuvo así, viviendo en esa culpa. Se sentía que se secaba, sentía que no tenía fuerza, que el vigor se le había ido de su vida. Pero después vino el profeta, y muchas veces siempre necesitamos que alguien venga y nos diga: tienes que hacer esto, porque a veces uno por uno mismo no puede. Y entonces David clama y dice ahí en el Salmo 51: porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo. Y David tuvo esa tristeza que es según Dios, y después Dios lo levantó. Dios hizo con él misericordia, porque él reconoció sus faltas y tuvo esa tristeza que es según Dios. Entonces, la invitación es esta: todos tenemos tristeza. Yo no estoy hablando de algo que yo quiero que tú tengas, ya la has tenido. El problema es qué tipo de dónde fluye esa tristeza, del egoísmo o según Dios. Y vamos a tener más tristezas, pero de esta tristeza de la cual yo te estoy hablando, que te produce arrepentimiento, nunca más te vas a tener que arrepentir. Nunca te vas a arrepentir de haberte arrepentido,
porque vas a decir, esto fue lo mejor que me hubo pasado. Gracias a Dios por esa bendita tristeza. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. El hijo pródigo empezó a mostrar los frutos y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aún está expresando el deseo de restaurar esa relación entre él y su padre. Y le decía: voy a decirle a mi padre: Padre, ponme como uno de tus trabajadores. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, me he portado mal, he sido un necio, malgasté la herencia, te he ofendido. Perdóname porque te estaba diciendo que para mí estabas muerto. Pero ahora yo quiero trabajar en tu casa y quiero reparar todo el daño que te ocasioné. Y muchas veces el restaurar el daño es el fruto de arrepentimiento. Y así en la Biblia hay muchos ejemplos de esto. ¿Qué tipo de tristeza ha sido la tuya? Hay personas que están tristes. Ahí es donde Dios dice: y yo puedo cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo, en alegría. Cuando nos arrepentimos según Dios y cuando vemos que nuestra vida puede dar un giro, puede dar un cambio. Una tristeza que es según Dios y una tristeza que es según el mundo. Y fíjate, algo maravilloso, también podemos pensar en esto, es que todas esas pérdidas, todos esos daños que el hijo pródigo hizo, todos esos daños, las pérdidas, todas las asumió el Padre. Así como nuestro Señor Jesucristo asume todos nuestros daños en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva a un arrepentimiento, a las lágrimas. Pero si hoy tú dices: yo tengo lágrimas en mis ojos, que tus lágrimas no sean del mundo, no sean mundanas. Que tus lágrimas no sean porque tu orgullo se ha herido o lo han herido. Que tu lágrima no sea porque tu plan no se pudo concretar o porque te descubrieron. Que las lágrimas del día de hoy puedan ser: he ofendido al Padre Celestial. Te he ofendido a ti. Y yo vengo hoy a ti diciendo: ¿me podrías perdonar? ¿Me puedes perdonar? Un sincero arrepentimiento. Vamos a escuchar este canto mientras meditamos un momento más. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó.
Cristo mi carga es ligera. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí, porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Señor, Padre, porque vivimos en un tiempo donde hay mucha apariencia, Señor. Todos aparentamos ser felices, nuestra mejor cara para la foto, Señor, para las redes sociales. Pero muchas veces detrás de esos rostros, detrás de esos corazones, hay corazones muy tristes, Señor. Y Padre, vemos aquí en tu palabra que hay una tristeza que es buena. Esa tristeza que nos lleva a Dios, al arrepentimiento, para salvación. Padre, yo te pido que esa sea la que tú pongas en nuestros corazones, para que podamos venir a ti, Señor, y para que podamos alcanzar lo que dice tu palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tú prometes dar consuelo a aquellos que lloran con esta tristeza santa, Señor, con esa tristeza que según Dios son los que van a ser consolados, Señor. Son los que van a ser fortalecidos, bendecidos, y podrán verte y podrán estar contigo. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Séllala en los corazones, Dios. Te pedimos que sea una reflexión para cada uno de los presentes, porque es una realidad la que nos habla tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a valorarla, Señor, a tener esa tristeza que te agrada a ti, Señor, de saber que te hemos ofendido, Señor, de querer vivir una vida diferente, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que haces la herida, pero tú eres el que la sanas. Tú eres la medicina para nuestros huesos, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Estamos despedidos, esperando que esta palabra haya nutrido sus vidas. Le damos gracias a Dios por una reunión más que nos permite, y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes. Gracias.